Listo, buen día. Buen Bien, día, buen día. vamos a hablar de movimiento circular uniforme, aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Los presentadores Juan José Rivera y Lady Joana Pedraza. Ahí, ahí. Movimiento circular uniforme. Es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante, determinada por v. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. El vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Es tangente en cada punto de la trayectoria. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque sí aceleración normal. El movimiento circular uniforme consta pues varios elementos y unos conceptos básicos que son el periodo, que es el tiempo en el que tarda el cuerpo en dar una vuelta completa, y la frecuencia, que es el número de vueltas o el número de revoluciones que realiza ese cuerpo en una unidad de tiempo. Un ejemplo de ellos puede ser el movimiento de la Tierra, que pues cuando se completa el día, pues hace todo su periodo, y eso quiere decir también en frecuencia que es una revolución por día. Ok. ¿Algo más? No. Bueno, la frecuencia se mide en hertz generalmente, aunque también la dan como revoluciones por minuto. Entonces, si la dan en revoluciones por minutos, hay que hallar la forma de volver esas revoluciones a segundos, porque la unidad de Hertz básicamente es 1/segundo o segundo a la -1. Correcto. Dentro de esos factores importantes también está la velocidad tangencial, la cual está determinada como el vector velocidad, que es tangente al círculo, formando un ángulo recto con el radio. Dentro de esos aspectos también es importante que el ángulo que se forma, hay un arco que se forma a través de ese círculo y lo vamos a determinar con S. Esa es la longitud que recorre el cuerpo en un segmento del círculo por cada unidad de tiempo. En el movimiento uniforme, en el movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad se daba en velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Para el movimiento circular uniforme, la distancia es equivalente a el El arco arco sobre el tiempo. sobre el tiempo. Entonces, la velocidad tangencial se determina por velocidad tangencial es igual al arco, o sea, S, sobre el tiempo. Cuando no es un segmento, sino una vuelta completa, pues entonces ese arco lo tenemos que convertir En a una en la longitud que completa el que círculo. completa el círculo. Y Entonces, pues en ese caso, si la longitud de la vuelta completa, que son 360 grados, pero no se va a usar en grados, sino en unidad de radianes, que es 2 pi radianes, los 360 grados. Y como es correcto. una vuelta completa, el tiempo cambia al periodo, que es la vuelta completa. También podemos especificar la velocidad tangencial con respecto al periodo o con respecto a la frecuencia. Y entonces eso nos daría que la velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio del círculo por la frecuencia. Si tenemos en los ejercicios periodo, pues lo hacemos con la fórmula de periodo. Y si tenemos frecuencia, pues lo hacemos con la fórmula de frecuencia. Ay, perdón. La velocidad angular es una medida de velocidad de rotación que se define como el ángulo girado sobre una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega Omega. omega minúscula. Su unidad del sistema internacional es el radián por segundo. Entonces, la velocidad angular lo que da a entender es, eh, se mide el segmento de la circunferencia en el que ese radio cambió. Entonces, por eso está. En la imagen se ve un radio horizontal y uno que se ve más o menos a unos 50 grados. Entonces, ese ángulo que forma Vectores. esos dos radios, eh,
es lo que se conoce como la velocidad angular, el tiempo en que tardó en recorrer esa distancia. El Sí, igual, ángulo, Juan, eso, el ángulo. el Es ángulo que como tiene el que... ángulo, la medida del ángulo teta, Ujú, que es correcto. el pedazo del segmento que recorre. Y Ujú, si se da la vuelta completa y no solo un segmento, ese es el periodo. Y se cambia la fórmula de W es igual al 2pi por el periodo completo, si nos está, dan el periodo. Y si si nos nos dan la dan. frecuencia, es 2pi por frecuencia, porque la frecuencia y el periodo son recíprocos. Ujú, Entonces, el producto de ambas es 1. ok. Y la unidad de medida de la velocidad angular son metros por segundo. También tenemos importancia dentro de eso la velocidad tangencial o velocidad lineal. Aplicando velocidad angular, ¿no? Porque podemos aplicar otra cosa. La velocidad angular, como ya lo vimos en la anterior diapositiva, dice que es omega es igual a 2pi por la frecuencia, apoyado en la velocidad, y la velocidad tangencial es igual a 2pi por radio por la frecuencia. Aplicando la ley conmutativa de la multiplicación, entonces queda que velocidad es igual a 2pi por frecuencia por radio, donde 2pi por radio es la velocidad angular y r es el radio de la circunferencia. Entonces, para este caso, la velocidad tangencial o lineal se puede determinar diciendo que velocidad tangencial es igual a omega por el radio. La unidad de medida de esto es metros por segundo. Metros por segundo. La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es el cambio de velocidad, ya sea en su magnitud, es decir, la rapidez, o en su dirección, o en ambas, en el movimiento circular uniforme. La dirección de la velocidad cambia constantemente, así que siempre hay una aceleración asociada, aunque es posible que la rapidez sea constante. La dirección de la aceleración centrípeta es siempre hacia el centro del círculo. Por eso es centrípeta, siempre va jalando hacia el centro. Entonces, para hallar la velocidad, la La aceleración. centrípeta es la velocidad tangencial sobre el radio. Entonces, como ya sabemos que la velocidad tangencial es el Por el omega radio. por radio, Ah, se pone al cuadrado sobre el radio. Y eso no quiere decir que al final la aceleración centípeta es igual a omega al cuadrado por radio. o en este caso, velocidad angular al cuadrado por el radio, que Sí, significa omega. sí, omega es la velocidad angular. Y las unidades de la aceleración y cualquier aceleración, sea circular o sea rectilínea, es Rectilínea metros por segundo sobre al el segundo cuadrado. cuadrado. ¿No? Fuerza centrípeta. Es una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo para mantenerlo en movimiento a lo largo de una trayectoria circular. Y también siempre va en el sentido hacia el centro, como su nombre lo indica. Esta fuerza es igual al tiempo sobre la fuerza centrípeta y fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrífuga. Esto también se puede representar diciendo que es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio y la ecuación de la fuerza centrífuga basada en la velocidad angular, porque esta es basada en la velocidad Tangencial una y tangencial angular la otra. y angular la otra. Entonces, fuerza centrípeta es igual a la masa por el radio por la velocidad angular al cuadrado. Las unidades de medida de la fuerza centrípeta son los newtons. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.